Saludos oyentes de Creepypastas, les habla el Callejón Oscuro. Hoy les traigo la siguiente creepy que se encontrará dividida en dos partes. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Escuela Primaria Fairblocks 1998. La campana sonó por los pasillos y las aulas de la escuela primaria, señalando el final de otro día para los chicos y los profesores. Bien, niños, es la campana. Sarah Rogers se levantó de su pupitre e hizo el anuncio a su clase de segundo grado, que ya había empezado a recoger sus cosas. No olviden los deberes para mañana. Escriban una regla que tengan que seguir en casa y por qué creen que es buena idea seguirla. Un par de niños miraron a Sarah y asintieron o sonrieron amablemente. Michael Redman mantuvo la mirada en el suelo, se colgó la mochila al hombro y se dirigió a la puerta del aula. Sarah se movió para detenerlo, agachándose a su altura. ¿Oíste eso, Michael?, preguntó dulcemente. Michael se detuvo pero no levantó la vista del suelo. Sí, señorita Rogers, murmuró. Para mañana, ¿sí, Michael? Michael pisó la alfombra de la clase. Sí, señorita Rogers, repitió en un murmullo idéntico. Sarah puso una mano en el hombro de Michael en un esfuerzo por inspirar al menos algún contacto visual. No funcionó. Sarah le dijo entonces. Son unas pocas frases, no más de media página. Pide ayuda a tu madre si crees que es muy complicado, ¿de acuerdo? Michael permaneció en silencio con los ojos todavía fijos en el suelo, esperando a que lo dejaran salir. Sarah se levantó y se apartó de su camino. Ve a casa, Michael, y que tengas una buena noche. Intentó sonar lo más alegre posible, pero no pudo evitar soltar un fuerte suspiro mientras Michael salía a toda prisa de su clase y se dirigía al pasillo. Al salir a la fresca tarde de invierno, Sarah respiró el aire fresco. Observó a todos los padres que tomaban a sus hijos en brazos, los metían en el coche o se ponían guantes y bufandas para volver a casa. Sarah se puso su propia bufanda alrededor del cuello y se dirigió a su apartamento. El camino de vuelta a casa solo duraba unos 15 minutos, pero Sarah disfrutaba de la oportunidad de tener un poco de tiempo para sí misma, hacer un poco de ejercicio mientras escuchaba música en su Walkman. Sin embargo, hoy no podía evitar pensar en el pequeño Michael Redman mientras caminaba entre los árboles desprovistos de hojas, que bordeaban las pintorescas calles de Fairblocks. Por supuesto, ella daba clases a niños tranquilos, soñadores y artistas, pero normalmente se acostumbraban al cabo de unos meses. Michael había llegado a su clase nervioso e introvertido y había permanecido así durante los 7 meses que había sido su maestra. No sabía de ningún problema en su casa, aunque nunca conoció a su madre. Su padre parecía bastante unido, proporcionando un hogar estable con su trabajo estable. No había ninguna razón para que Michael fuera tan distante como lo era, salvo el hecho de que podría ser un niño algo extraño, lo que por supuesto estaba bien en lo que respecta a Sarah. La mayoría de los cantantes, actores y artistas famosos y respetados afirman haber sido niños raros en la escuela. Probablemente tenía una vida de grandeza por delante. Siempre y cuando no sufriera de acoso escolar, lo agredieran en la escuela, o en casa. Estos pensamientos acompañaron a Sarah hasta la puerta de su apartamento, pero se apartaron inmediatamente de su mente cuando su compañero de piso, Ryan, abrió la puerta de madera blanqueada y la agarró por los hombros. Llamó esta tarde. Gritó teatralmente antes de prácticamente arrastrar a Sarah hasta el contestador automático. La obligó a sentarse en una silla y luego se sentó frente a ella, como un público cautivo. Sarah alargó la mano y pulsó el play en el contestador. Lo que siguió fue un mensaje de un hombre llamado Derek, con quien Sarah había tenido 2 citas. Habían ido bien y ahora Derek le preguntaba si podía venir el viernes por la noche y prepararle una cena romántica. El mensaje terminó y Ryan esperó expectante una reacción. Vale, guay, fue la silenciosa respuesta de Sarah. Está bien. Ryan se levantó de su silla. Bien, guay. Repitió incrédulo. Esta es la tercera cita, Rogers. La tercera cita. Ryan aplaudió con alegría mientras Sarah se levantaba y empezaba a quitarse el abrigo y la bufanda. ¿Y? Respondió ella, sin interés. Ryan se acercó a la ventana y la abrió de golpe. Que el mundo se alegre.
Este viernes se romperá por fin la gran sequía de 1997 al 98. Ryan. Sarah se puso en modo maestra de clase, mientras le reprendía y cerraba la ventana de golpe. Nuestros vecinos ya nos odian, espetó. No, Sarah, ellos me odian, se compadecen de ti porque son todos unos fanáticos de mente cerrada. Ryan alzó la voz y la dirigió hacia la pared al pronunciar las 3 últimas palabras. Sarah le lanzó una almohada, haciéndole callar agresivamente. Emocionate un poco más. Sarah fue la respuesta vertiginosa de Ryan. Dios mío, necesitas esto. Sarah se tumbó en el sofá y finalmente dejó que una sonrisa se dibujara en su rostro. ¿Sí? Ryan animó, quédate ahí, estoy haciendo espagueti para celebrar. Sarah se hundió de nuevo en los cojines. Siempre se había enorgullecido del hecho de que no necesitaba un novio para ser feliz y, aunque ese hecho seguía existiendo, había parecido un año largo. Derek parecía divertido y Sarah sería la primera en admitir que le vendría muy bien algo de compañía en su vida. A las 3 del día siguiente volvió a sonar el timbre y de nuevo los niños de la clase de segundo grado de primaria de Sarah empezaron a recoger sus cosas para irse a casa, a pasar la noche. Todos los que no hayan entregado sus deberes todavía tienen que hacerlo antes de irse. Gritó Sarah por encima del estruendo de las sillas, raspando el suelo y de los libros entrando en las bolsas. Todos entregaron sus hojas de papel y se marcharon a toda prisa, ansiosos por volver a casa con sus cómics y dibujos animados. Sarah no se iría tan pronto, pues prefirió calificar los mencionados deberes en la paz y la tranquilidad de su aula, lejos de Ryan y sus distracciones. No leyó los trabajos en el orden en que fueron entregados, sino que fue directamente a por el de Michael Redman, deseosa de conocer más a fondo su vida familiar. Lo encontró al final de la pila, garabateado con bolígrafo rojo. En casa tengo que comer todas las verduras. Comenzaba diciendo. Creo que es una buena regla porque aunque no me gustan las verduras, mamá dice que si no las como el fantasma de Lisa Lynn vendrá a mi habitación por la noche y me arrancará todos los dientes y la lengua por no cumplirla. Me gustan mis dientes y mi lengua, así que creo que es una buena regla. Sarah se estremeció al leer las palabras, y aún más cuando vio el macabro dibujo al final de la página. Con un bolígrafo de color rojo, garabateada con trazos violentos, había una mujer que se arrastraba por el suelo a 4 patas. Llevaba el pelo desordenado y fino colgando sin fuerza sobre la cara y tenía la boca abierta de par en par, rellena solo con espirales rojas. Sarah era partidaria de utilizar la imaginación de los niños para enseñarles importantes lecciones de la vida, pero en su opinión esto era un cuento con moraleja que iba demasiado lejos. Intentó averiguar si la madre de Michael le había ayudado a escribir la obra, si sabía que esto era lo que su profesor iba a leer. La gramática estaba bien, pero Michael era un niño inteligente, era capaz de escribir a este nivel por sí mismo. ¿Se había inventado la historia? En cualquier otro niño, a Sarah no le habría preocupado tanto la idea, pero las historias tan oscuras procedentes de niños tan introvertidos como Michael no solían ser una buena señal. Sarah dejó la hoja a un lado y trató de apartar esos pensamientos de su cabeza mientras calificaba a los demás. ¿Has oído hablar de Lisa Lynn? Preguntó Sarah a Ryan cuando salió de la cocina con 2 vasos de vino tinto. ¿Es el que te va a traer de vuelta del país de la represión sexual? Ryan sonrió mientras le entregaba un vaso a Sarah. No. Entonces hablemos de Derek. ¿Le has vuelto a llamar? Sarah sabía que no iba a poder abordar ningún otro tema con Ryan hasta que no hubiesen dejado de lado ese, así que accedió. Sí, lo llamé a la hora del almuerzo, vendrá mañana a prepararme una comida. Ryan pataleó con alegría. ¿Y tú? Me arreglaré lo mejor que pueda para lo de mañana por la noche, dijo Sarah. ¿Y tú? Me aseguraré de que no estaré aquí desde mañana a la hora de comer hasta el sábado por la tarde, respondió Ryan de forma similar. Se tomaron un momento para mirarse con la misma emoción antes de que Sarah retomara la conversación. Así que, Lisa Lynn. ¿Has oído ese nombre antes? Preguntó, tomando un sorbo de su vaso. Ryan pensó por un momento antes de que sus ojos se abrieran un poco y abriera la boca para hablar. Solo respuestas serias, por favor, le aclaró Sarah. Ryan fingió fruncir el ceño antes de considerar seriamente la pregunta. ¿Estamos hablando de alguien de la escuela? ¿Del trabajo? ¿Un amigo común? ¿Primo perdido?
Preguntas sorprendentemente válidas, al menos se lo estaba tomando en serio. Hablamos de leyendas urbanas, cuentos con moraleja, ese tipo de cosas. Como Vladimir de Sandman. Sarah respondió. Ryan estaba de repente un poco más interesado. Oh, no puedo decir que lo haya escuchado. ¿Qué es lo que hace? Dices su nombre 3 veces y ella aparece y te come. A Ryan le gustaban mucho las leyendas urbanas, así que su falta de conocimiento sobre esta en particular sugería que probablemente no había llegado a un público más amplio que la familia Redman. Casi, más o menos. Sarah tomó otro sorbo de vino mientras Ryan se inclinaba hacia ella, saboreando la idea de un nuevo cuento que podría contar en las fiestas de Halloween. Te visita si no te comes las verduras y te arranca todos los dientes y la lengua. Ryan se echó hacia atrás en su silla en un ataque de risa. Eso es asqueroso. Balbuceó. Pero mucha gente no se come las verduras, una historia bastante cutre si me preguntas, la mayoría de la gente sabrá que no es verdad de inmediato. Mucha gente no come nunca verduras. Sarah comentó secamente, ¿y hay alguna leyenda urbana que alguien crea realmente? Sí, Sarah, esto es América, replicó Ryan, ¿y alguna vez has dicho Candyman 5 veces seguidas? Sarah no respondió, lo que fue suficiente respuesta para Ryan. Exactamente. Rió triunfalmente antes de levantarse y dirigirse a la cocina para llenar su vaso vacío. Tal vez solo aparece una vez que sabes de ella, como si no hubiera excusa después. Sugirió mientras volvía al salón con el vaso lleno y una botella fresca. De todos modos, ¿dónde has oído hablar de ella? Uno de los niños escribió sobre ella en una tarea. Ryan se detuvo, a medio camino. Jesús, Sarah, ¿cuál era la tarea? Tú enseñas en 2º grado, ¿verdad? Sarah se rió y Ryan pareció complacido con la reacción, dándose cuenta de que ella estaba preocupada porque él había decidido animarla. Se trataba de escribir una regla que tienen que seguir en casa, ¿y por qué creen que es una buena regla a seguir? Este niño, Michael, escribió que su madre le obligaba a comer sus verduras para que Lisa Lynn no viniera a hacer eso. Ryan empezó a entender por qué estaba tan preocupada. Vaya, eso es un poco complicado, observó. ¿Cómo es el chico? ¿Quién, Michael? Es pequeño, introvertido, callado. Sarah suspiró. ¿No son siempre los silenciosos? Gruñó Ryan como un detective serio, logrando arrancar otra pequeña risa de Sarah. ¿Crees que se lo ha inventado? Es bastante oscuro para un niño de 8 años. Te sorprendería la clase de mierda que los niños de 8 años pueden conjurar de sus pequeñas mentes retorcidas, Ryan. Sarah se rió de nuevo, pero luego su cara bajó un poco. Si fuera cualquier otro niño no me preocuparía. Para cualquier otro niño sería una broma, ver hasta dónde pueden llegar los límites, ¿sabes? Pero Michael es diferente. Sarah miró su vino, perdida en sus pensamientos. ¿Vas a llamar a su madre, verdad? Preguntó Ryan. Sarah volvió a la realidad. Creo que tengo que hacerlo, ¿no? Sus ojos buscaron tranquilidad. Claro que sí. Ryan le obligó a hacerlo. Sarah se levantó y se dirigió al teléfono. ¿Vas a llamar ahora? Ryan señaló la botella y el vaso vacío frente a la silla de Sarah. Sí, estoy bien. Además, no podré concentrarme en nada más hasta que resuelva esto. Sarah llamó a la operadora y miró por la ventana hacia la calle mientras esperaba una respuesta. Hola, ¿puede ponerme en contacto con la casa de los Redman, por favor? En Fable Oaks, sí, retorció el cable del teléfono entre sus dedos mientras esperaba que la conectaran. Hola, dijo la voz al otro lado de la línea. Soy Harry Redman, ¿quién es? Hola señor Redman. La voz telefónica de Sarah era suave pero profesional. Soy Sarah Rogers, soy la profesora de 2º grado de Michael. Ah, hola Sarah, ¿puedo llamarte Sarah? Por favor, llámame Harry. Su voz era cálida y amistosa, como lo había sido las pocas veces que él y Sarah se habían encontrado anteriormente. Por supuesto Harry, ¿cómo estás? Me preguntaba si podría hablar con la madre de Michael. Sarah fue directa al grano. Odiaba hablar con los padres sobre los problemas de sus hijos. Oh, estamos bien, gracias, pero Rachel no puede venir al teléfono en este momento, ella. No puede venir al teléfono. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? El tono de Harry era sospechoso, de repente su calidez no se sentía tan fácilmente. Es solo una pequeña pregunta sobre una tarea que Michael escribió.
Sarah trató de mantener la compostura ante el repentino cambio de tono de la conversación. Miró a Ryan, que le animaba con el pulgar hacia arriba. En realidad, sería genial si pudiera reunirme con ella en persona para hablar de ello. ¿Podría venir el lunes después de clase? Oh no, ella no entraría en la escuela. Mientras Harry decía las palabras, Sarah pudo oír un ruido extraño procedente del otro extremo de la línea, como si hubiera a alguien más en la habitación. Intentando ignorar los molestos sonidos, Sarah siguió adelante. ¿No quiere venir a la escuela? ¿Puedo preguntar por qué no? Harry se esforzó por hacerse oír por encima de los ruidos. Era como si alguien intentara hablarle, pero no tuviera la capacidad de formar las palabras correctamente. Es decir, ¿no quiere esperar hasta el lunes? ¿Podría verle mañana? Preguntó, distraído. Sarah suspiró con frustración, recordando sus planes con Derek. Me temo que tengo que volver a casa en cuanto terminen las clases mañana. El ruido al otro lado del teléfono se hizo más fuerte. ¿Podría pasar por su casa, entonces? Preguntó Harry alegremente, como si no se diera cuenta de la irregularidad de su pregunta. A Sarah le sorprendió y respondió sin pensar, supongo. Vivo bastante cerca de la escuela, en el Pinkgrove, apartamento 203. Se arrepintió de las palabras tan pronto como las dijo. Eso es genial. ¿Podría ser sobre las 3:30? La concentración total de Harry seguía concentrada en otra parte mientras los ruidos continuaban. Bien, dile que la veré a esa hora entonces. Harry colgó sin despedirse. Sarah se quedó un momento, estática, con el teléfono aún en la oreja, sin saber qué hacer a continuación. Bueno, eso ha sonado raro. La observación de Ryan sacó a Sarah del confuso aturdimiento en que la había dejado la conversación. Estoy en lo cierto al pensar que acabas de pedirle a la madre de este chico que venga aquí. La misma noche en que se supone que vas a tener una cita con Derek. Su tono era casi acusador. Bueno, no podía esperarla en la escuela, replicó Sarah. ¿Y por qué es mejor esperar aquí? Ryan seguía sonando como si la estuviera regañando y Sarah levantó la voz y agudizó el tono en respuesta. Porque puedo estar ordenando y preparándome mientras espero y en cuanto se vaya no tengo que hacer tiempo para llegar a casa ni nada, puedo estar preparándome. Se le iban ocurriendo respuestas a medida que las decía, temiendo admitir que no había ningún razonamiento coherente detrás de su decisión de hacer venir a la madre de Michael al apartamento, simplemente le había entrado el pánico y había accedido por cortesía. Además, ¿qué te importa? No estarás aquí, ¿recuerdas? Sarah estaba gritando ahora, sus nudillos se volvían blancos mientras agarraba el teléfono y lo agitaba en dirección a Ryan. Sí, estaré en casa de Kate. Le gritaba Ryan a Sarah. Si sigues arrimándote a la madre de este chico cuando llegue Derek, mándamelo, me aseguraré de que no pierda más el tiempo. Tomó las copas de vino de la mesa y salió furioso de la habitación. ¿Qué se supone que significa eso? Sarah gritó tras él, pero era demasiado tarde, ya había abandonado su compañía. El día siguiente en la escuela fue como cualquier otro. Los viernes siempre eran más difíciles porque los niños sabían que pronto sería el fin de semana, así que se distraían más fácilmente, estaban más activos. Sarah hizo todo lo posible para tratar de enseñarles algo a través del constante zumbido de la charla y las risas, pero ella también estaba preocupada. Su conversación telefónica de la noche anterior todavía la tenía asustada. Algo andaba muy mal con Harry Redman y ese ruido de fondo. Ese horrible ruido, Sarah aún podía oírlo si cerraba los ojos. No era como si alguien sufriera o algo así, era como si tratara de comunicarse con Harry, o con quien quiera que estuviera en la habitación. Era aguda, como la voz de una mujer o de un niño, y era tranquila, como la de alguien que intenta formar palabras lenta y metódicamente sin la capacidad adecuada para hacerlo. Como alguien que intenta hablar sin lengua. El pensamiento golpeó a Sarah en medio del tercer periodo. Harry había dicho originalmente que su esposa no vendría a la escuela, pero incluso cuando Sarah lo cuestionó, él simplemente había sugerido reunirse en un día diferente. Fue Sarah quien dijo que no podía reunirse en la escuela esa tarde, pero Harry nunca había sugerido reunirse en la escuela, aunque sí en su apartamento. Lejos de los ojos del público. ¿Por qué la madre de Michael tendría miedo de reunirse en público? ¿Quién hacía esos extraños sonidos al otro lado del teléfono? De repente, a Sarah le aterrorizaba reunirse con la madre de Michael.
No quería escuchar más sobre lo que Lisa Lynn podría hacer si no te comes las verduras, especialmente si podía escuchar la historia contada por alguien con experiencia de primera mano.